Hola, bienvenidos a De Seguro Aprendo. Somos Lizzy Y Héctor. donde en el nuevo podcast de Seguro aprendes algo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otra vez aquí sentados platicando con la señora de señoras, Alicia. Cálmate. Y su servidor, Héctor. Y bueno, pues aquí estamos después del primer episodio. Esperamos que les haya gustado. Vamos a empezar a platicar, pues ahora sí, de las cosas de la vida, ¿no? Sí, hoy traemos un tema bien padre que la verdad creo que es así como que lo que en la familia tratamos de hacer y de crear. Y aquí Héctor les va a platicar un poquito. Miren, ¿se acuerdan? Este concepto a mí siempre me ha apasionado. Es un concepto que desde que lo vi en esa película me impactó y como que lo metí a mi vida y a que traté de impactar la vida de Lizzy y de mis hijas. ¿Se acuerdan de la película de Intensamente, o para los que son muy americanos, Inside Out? Un concepto que se llama Core Memory o Memorias Eternas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí la viste? ¿Tú sí No, la viste? Sí, pues sí, la vi y luego la vimos juntos. Y La vimos juntos. lo que platicábamos era que decían que era una caricatura para niños. Y cuando la vi, yo me acuerdo que dije, para niños, para adultos y para todos. O sea, creo que impactó más bueno, al menos a mí me impactó más de lo que yo creo que impactó a niños. Sí, la verdad es que es una película que los que la vieron no me van a dejar mentir. Dices, no es para niños. O sea, el mensaje es muy fuerte para los adultos. Sí. Y los niños se ríen, o sea, es como la magia de Disney y de Pixar, ¿no? Que hacen siempre temas, hacen muy buena calidad, Sí. pero realmente el mensaje es muy llegador. Y entonces yo me acuerdo que cuando vi esa película, si se acuerdan, el personaje principal se llama Riley, ¿te acuerdas? Y Riley es una niña que vive con sus papás, creo que es una hija única. Y la película, para los que no la vieron, nada más entrar un poquito en contexto y lo puedan entender lo que vamos a platicar, está basada desde la cabeza o el cerebro Sí, se meten de la adentro. niña. Entonces la película tiene 4 personajes que son los sentimientos, las emociones. Está el enojo, está la alegría, está la tristeza, no me acuerdo cuál más, uno más, ¿no? Pero la verdad es que hay una parte primordial de la película porque ellos te dibujan la cabeza de la niña como un parque de diversiones. Sí. Y hay un concepto que se llama Core Memories, que son las memorias eternas, que aquí hasta lo quise anotar porque dice, son los momentos clave que han definido la personalidad actual de Riley. Y aparecen más brillantes que cualquier otro recuerdo, y cada uno de ellos es la potencia de cada isla de la personalidad que hace que esta niña sea como es. Y entonces en la película pasan cosas como se va a cambiar de ciudad, ¿te acuerdas? Se va a San Francisco, que los que hemos ido a San Francisco sabemos la jungla que es San Francisco, muy bonita pero llena de gente, muy cosmopolita. Y entonces la película te va pasando como cada emoción de Riley va sintiendo cosas, ¿no? Y van generando la personalidad. Entonces yo cuando vi esa película, a mí me apasionó el concepto de Core Memory, porque yo me acuerdo que salí, yo soy muy chillón. Demasiado. Sí, soy muy chillón. Pero padrísimo, o sea, No, expresar. me gusta expresar mis emociones y en las películas la pierdo, siempre pierdo muy feo. Y me acuerdo que salí de la película y a mí me hizo llorar en varias partes, pero lo que más impacto me dio es que pude hacer ese ejercicio, que a mí me gustaría invitar a los que van a ver y a escuchar este podcast, a que hagan ese ejercicio de ¿tienes core memories? Y no creo que haya un ser humano que no tenga core memories. ¿Sabes qué? Y aparte, tú y yo sí lo vimos muy diferente. Cuando yo la vi, ok, te pones a pensar, pues sí hay memorias, como que yo no tenía ese concepto en mi cabeza, ¿no? Como que tienes esas memorias, pero no entiendes el verdadero significado de tenerlas. ¿Por qué tu cerebro escogió quedarse con esa memoria? Entonces, cuando yo salí de ver la película, fue donde dije, a la madre, o sea, ¿por qué me acuerdo de esto y por qué me acuerdo de esto? Y ojo, no todas las memorias eternas son positivas, también hay unas negativas que te marcan. Claro. Y entonces cuando hice así o sea, que me puse a pensar en cuáles son las mías, siento que vas entendiendo entonces por qué actúas así, por qué eres así, por qué te entristece el otro, por qué eres feliz con otro.
Y o sea, define tu personalidad. Tú sientes que a ti, ya cuando hiciste No. ahorita me va a gustar que me los platiques y a mí también me gustaría sí, como ahorita vamos a dar ejemplos. ejemplos, pero ¿tú crees que esas memorias que viviste, a lo mejor hay memorias eternas que las has vivido hace poco? Porque las Sí, memorias claro, eternas definitivo. no perdonan tienen edad, edad. no hay edad. Pero sientes que a ti te ayudaron a definir como esta definición que dice, representan los momentos claves que definen la personalidad de un ser humano. Obviamente yo sí creo que con las que te quedas de chiquito, sí te van a guiar en la personalidad. Y las de ahorita de grande, o sea, sí creo que las memorias eternas te guían a lo que eres hoy. Porque también es cómo reaccionaste ante esa memoria eterna. Si fue positiva, pues yo creo que vas a querer seguir por ese caminito. Pero si fue negativa, tal vez te marcó tanto que te volviste una persona triste o una persona controladora o una persona... O sea, sí creo... Yo tengo una, digo, bien chistoso. A ver, échale de una vez. Ahí les va una, que creo que es esa memoria o ese momento, sí creo que fue el parteaguas de mi personalidad. Y ahí te va qué. Es más, ya aquí me voy a meter en temas psicólogas. O fue el momento en donde me puse una máscara. Ahí te va. Yo tenía un novio y yo tenía 13 años, estaba bien chiquilla. Pero me marcó, porque me acuerdo que cortamos y fue así como que, ok, cortamos, a las 2 semanas él tuvo otra novia y llegó y me dijo... Hijo de su madre. Me dijo, pero cuando corte con ella volvemos. Para mí eso fue así como que, ¿qué? Obviamente no soy plato de segunda mesa y volvemos cuando corte con ella. No. Entonces, yo sí creo que ahí fue una memoria eterna de decir, a mí no me vuelve a pasar y no me vuelvo a dejar, ¿sabes? Y me volví esta mujer grande, fuerte y a la defensiva. Claro, entonces, sí creo que las memorias eternas, tío, como positivas y negativas, sí te van a marcar. Claro, las de chiquita tal vez no tienen el mismo impacto por la madurez. Digo, yo no soy psicóloga, pero así lo entiendo yo y me ha tocado verlo con mis hijas. Creo que de grande, pues sí te puede ir moviendo. Y como lo platicábamos en el primer podcast, como siempre buscas tu mejor versión, entonces la memoria eterna que tienes ahorita de grande, le vas a buscar otros, o sea, no vas a dejar que te molde tu personalidad, más bien vas a trabajar para ser tu mejor versión, para que esa memoria eterna vaya en el camino de ser tu mejor versión. Ya. No sé qué piensas tú. No, me hace total sentido. Fíjate, yo tengo una memoria eterna que a mí me impactó mucho. Es más, yo creo que nunca se la platiqué o se la compartí a mi mamá porque esta tiene mucho que ver con mi mamá. Pero yo me acuerdo la primera vez que vi llorar a mi mamá. Y para mí el darme cuenta de que es una memoria eterna es yo cierro los ojos y haz de cuenta que me traslado a ese lugar, a esa edad. Recuerdo perfectamente qué sonidos había, a qué olía el lugar, el momento, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de esa memoria eterna porque yo creo que estaba en cuarto, quinto de primaria. Y mi mamá y mi papá nos tenían en una escuela que era lo que ellos podían pagar en su momento. Mis papás siempre dijeron, el mejor legado que les voy a dejar es la educación y voy a tratar de hacer lo que se pueda desde lo que tenemos, ¿no? Y a la vuelta de nuestra casa, y en donde yo vivía de soltero, de niño, había una escuela, que fue la escuela en la que yo estuve, y mi papá jineteaba. O sea, éramos 3, entonces decía, hoy pago la de Héctor, y entonces ya sabíamos que no iba a haber calificaciones para Edgar y Mauricio, y así se iba. Y entonces me acuerdo que una vez mi mamá, yo no sé si mi papá se le complicó, se le atoró la carreta, y me acuerdo que mi mamá entró a la dirección, y cuando salió llorando. Y yo me acuerdo que la vi y dije, madres. ¿Qué edad tenías? Porque ver a tu mamá llorando es impactante. Pues te digo, fue una memoria eterna. Cuarto, quinto de primaria. Y me acuerdo que la vi y sentí un coraje, pero también una tristeza, pero un sentimiento así como de... Demasiado. De frustración. Sí, claro. Y me acuerdo que nada más no la pude ni abrazar. Nada más nos dijo, vámonos. Y me acuerdo que ni siquiera le pude preguntar qué pasó. Y luego ya entendí y dije, sí, fue eso. O sea, no le quisieron ayudar. Y me acuerdo perfectamente. O sea,
Y entonces a mí me marcó esa, porque dije, fue la primera vez que vi a mi mamá, que mi mamá siempre dio así como ese frente fuerte, de roble, ¿sabes? En vulnerabilidad. Y entonces me acuerdo perfectamente tengo ese recuerdo. Esa memoria. Y tengo otro también que me acuerdo mucho, que fue, mis papás nada más me pudieron llevar una vez a Disney. Y fue el mejor, de los mejores viajes, ¿no? Y lo recuerdo perfecto. Pero recuerdo uno perfecto. Yo era el mayor. Entonces yo era el del grupito que íbamos, porque íbamos con unos amigos de mis papás que iban con hijos. Pues yo era de los niños grandes, entonces yo era el que se podía subir a todas las montañas rusas. El alto. Lo que pasa cuando al que puede todo le dicen que no. Entonces me acuerdo que mis papás había un área de juegos así como esos de McDonald's o esos de Carl's Jr., de juegos así de que te metes y las pelotitas. Y me acuerdo que yo llegué bien fresco y el de la entrada, el empleado de Disney, dice, no, you can go. No puedes entrar. Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿pero por qué? Y le dicen a mi papá, porque estás muy alto. Esto es para niños chiquitos. Y me acuerdo que me frustré tanto. Y cierro los ojos. Y bendita tecnología en esa época, porque eran puras cámaras de rollo. Y mi papá siempre ha sido un obsesivo compulsivo de las cámaras. Y me salgo encanijado, me siento en la banqueta. Y mi papá me toma una foto, y yo enojado. Y esa foto, a la fecha, ¿tú lo has visto? Está en casa de mis papás. Porque es perfecta. Es el niño frustrado, enojado, pero con una cara de así de encabronamiento severo. Y me acuerdo perfectamente. Y entonces me acuerdo perfectamente el aprendizaje que tuve de pues no se puede todo. Claro. No siempre es todo, sí, caso, pase. Y era un huerco de 6 años. Sí. Y fíjate cómo la memoria eterna no perdona edad. Pero no. ¿sabes qué? Ahorita que estás platicando y estás diciendo lo que para ti era cerrar los ojos, la memoria eterna y el olor y todo, se me vino a la mente que realmente la memoria eterna no tiene que ser una acción. O sea, la memoria eterna puede ser un olor. Por ejemplo, yo con mi abuelito materno, o sea, uña y mugre, no sabes, se me fue muy rápido a los 6 años fallece ¿A qué edad él. falleció? Él tenía 51, yo tenía 6 años. Y fue de una negligencia médica. Entonces fue repentino. O sea, no era una operación donde él pudiera fallecer. Entonces fue un shock. Pero imagínate en mi corta edad de 6 años. Yo todos los sábados iba a comer a su casa. Y todos los sábados hacía unos champiñones. Me pongo chinita. El puro olor. Y pocas veces me ha pasado que llego a un lugar y huelo esos champiñones. De inmediato es mi abuelito. Y es un olor, ¿sí? El que me traslada esa memoria de mi abuelito. ¿Y te acuerdas cuándo fue la última vez que Pues, el sábado antes de que se fuera a Houston a operar. Pero lo has olido ya, o sea... Claro, me ha tocado. No sé exactamente qué edad, pero me ha tocado. Y otra cosa que yo hacía mucho con mi abuelito, todos los viernes nos íbamos a Mostos a comer. Mostos es un lugar aquí en Monterrey. Sí. Parece un asilo, ¿va? O sea, pues iba con mi abuelito, ¿verdad? Es para viejitos, pero es un lugar de tortas y ensaladas. Sí, y entonces todos los viernes nos íbamos a comer un pastel con nieve de vainilla y yo, cada que como ese pastel... Era tu tiempo de calidad con tu abuelito. Sí, era mi tiempo de calidad con mi abuelito y entonces a lo que voy es, no necesariamente tiene que ser que fui, que hice, o sea, puede ser un olor. Otra cosa también, la primera vez que voy a Nueva York con mi familia... No sé quién me dijo o por qué yo creí. Yo tenía, 10 años. Y a mí me dijeron, alguien en el mundo me dijo que el agua más fina era la Evian. ¿Ok? Entonces yo estoy en Nueva York. Mi papá me compra X marca de agua y yo, no. Yo quiero mi agua Evian. Evian es la buena. Claro. Y mi papá, no te voy a comprar Evian. Te tomas casi que de lavabo lo que esté, ¿verdad? Y yo, pues, no, bien orgullosa. Seguíamos en el viaje a Nueva York y llega mi papá y me dice, Lizzy, te compré tu botella de agua Evian. Y pues que me va dando mi botella de agua Evian y yo, claro, esa sí me la tomo. Y glup, 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 sabe deliciosa, diferente. Y me va diciendo, ¿sí sabes de dónde es esa agua? Del lavabo del hotel. Y yo me quedé, mandé, la rellené, la compré, me la tomé yo, me dice, y te la rellené. Entonces, cada que también yo pienso en la botella de Evian, me remonto a ese viaje y a esa lección aprendida. Porque también se aprende una lección a veces en las memorias eternas. Entonces, eso es lo que está bien padre, que las memorias eternas no es necesariamente
algo que fuiste o viste, también es el olor, lo que sientes. Y creo que, porque seguramente hay mucha gente que te va a decir, yo no tengo. Y entonces ahí es un foco rojo para decir, estás viviendo muy deprisa. No te estás tranquilizando y tomando el tiempo para decir y de realmente sentir lo que estás haciendo. Porque siento que a veces también el mundo nos consume y de repente volteas y dices, ¿en qué momento ya es junio 2023? O sea, ¿dónde pasó todo el semestre? Y creo que eso hace mucho sentido con lo que ahora nos pasó. No sé quién se vaya a sentir identificado al escuchar esto, pero no sé si ustedes concuerden conmigo que antes del COVID era un nivel de histeria, de estrés, todo mundo Corriendo desde, todo el día. no importa si fueras papá, mamá, hijo, hija, estuvieras casado o no casado, el ritmo de vida que traíamos previo al COVID era de nivel clínico peligroso. Sí, o sea, queríamos ir a 500 piñatas, 500 eventos, festejos, todo. Tenías cinco fiestas de amigos, tenías que estar en las 5, Sí. porque tú te decías a ti mismo, ¿no? De repente nos ponen el paro en fin seco, ¿no? Te encierras. Te encierras. Y yo la verdad la pasé muy mal. Las primeras semanas dije, esto es el apocalipsis. Dije, se va a acabar el mundo. Y lo que la verdad es que me da tristeza, es que a 3 años después, creo que no aprendimos mucho. Hoy otra vez veo a la gente Pero ¿no crees? muy acelerada, muy alterada. Pero ¿no crees que es el de estamos deseosos de volver a sentir, a vivir? Porque fueron 3 años de vivir con miedo, de vivir empanicados. Entonces siento que es una curva, creo yo, que al rato otra vez nos vamos a normalizar, porque fueron 3 años de cambio, vamos a darnos otros 3 años para volvernos a estabilizar. Sí. O sea, sí creo que es ese deseo de, oye, ¿cuántos conciertos hay ahorita? Pero vas al concierto a crear esa memoria. Ahorita Sí. creo que si algo estamos valorando el ir al concierto, el ir al restaurante, el con amigos, todo eso. Sí. Lo estamos haciendo deseosos. otra vez en velocidad extrema, pero sí creo que estamos un poco valorando y agradeciendo y creando esa memoria eterna. O sea, los 3 años de COVID es una memoria eterna para todos. Todos saben, como siempre platicamos, de cuando se cayeron las torres. Yo creo que es el único día del mundo que todo mundo sabe que estaba haciendo ese día que se cayeron las torres. Claro. O sea, es una memoria Claro. eterna que impactó el mundo entero. Eso está cañón. Entonces, y miren, tan cañón está que creo que lo podemos Sí. decir. No, tú eres un obsesivo de ese día. Soy un obsesivo de ese día, no por el morbo, No. porque creo que fue un día que cambió la historia. Y fíjate, hace mucho sentido con lo de Memorias Eternas. No lo traía ni en el radar. Pero para mí tan impactante fue ese día que cuando nos enteramos que que Lizzie estaba embarazada de Carolina, no sabíamos que iba a ser Carolina, era Carolina o Gabriel, porque las dos hijas nuestras fueron sorpresa. Oye, yo empecé a contar y dije, a la madre, va a caer en septiembre el nacimiento Su fecha era de el mi 18. hijo o de mi hija. 18 Y entonces era el 18 la fecha. Sí. Y cuando fuimos con el ginecólogo, justamente el 11 de septiembre. 11 de septiembre, el ginecólogo nos dice, ¿saben qué? Está muy grande la... Fue. Como Euge fue cesárea, me dijo, a partir de hoy ya trae buen tamaño, el día que quieran. Era un jueves, tipo 12 del mediodía. Y entonces Héctor luego, ¿se puede hoy? Y yo volteo a hablar con cara de, tú estás loco, ¿cómo hoy? O sea, estoy aquí, o sea, no. No, pero aparte dijiste, es un día muy fuerte. Sí. O sea, tú sí lo tenías en el radar y dijiste, es un día muy fuerte. Y Pero yo te- porque como tú... Pero yo te dije. Pones tú a grabar en la tele, pones a grabar todos los documentales siempre de ese Pero día. eso no, pero me impacta más porque es el día como lo que acabas Sí. de decir. No creo que haya otro día en la era moderna de que todo mundo sepa qué estaba haciendo ese día. Sí. O sea, la gente tiene recuerdos de qué estaba comiendo, a qué olía el cuarto en el que estaba, dónde estaba cuando pegó el ¿Con avión, quién estaba? con quién estaba. O sea, qué nivel de energía tenía el mundo en ese día que hoy todo mundo... Hagan el ejercicio. Si tú le preguntas a un amigo tuyo en una cena, güey, ¿te acuerdas del 11 de septiembre? Empieza la gente desesperada a decirte, claro, yo estaba... Madres. Es una memoria eterna del mundo. Del mundo. Entonces, es lo que te digo, o sea, a veces hay memorias eternas que salen de nuestro control. O sea, esa pues, Pues no sabíamos nadie- qué y iba a nadie- ser. Y nadie queríamos que pasara eso, ¿ah?
Sí, Yo entonces- hice que un día para la familia Hinojosa Califa fuera memorable al hacer que mi hija naciera ahí. Y mucha gente sí me cuestionaba, me decía, oye, pero no se te hace que es un día demasiado triste y negativo. Pero la verdad es que como Pero tú- es desde dónde lo ves, Sí. desde qué perspectiva lo ves. Cuando yo me enteré de esta obsesión tuya, sí te cuestioné el por qué. Porque yo lo veía como un día, pues obviamente muy triste y lo que tú quieras, pero tú lo viste que fue el día que cambió el rumbo del mundo, de la sociedad. Sí. O sea, tú lo viste como algo, un cambio para algo. Entonces, tú por eso querías que, o sea, que se dio, que Carolina naciera ese día. Y yo creo que Carolina trae esa energía porque Carolina es de verdad una niña ya la conocerán. Sí, o sea, demasiado Chispa. sí. Digo, no que Auténtica. sería haya sido chispa y No. auténtico, pero lo que trajo después creo que sí es, digo, todo el mundo ya sabemos, cambió el rumbo. Sí. Pero entonces, creo que para crear una memoria eterna, a veces no tienes que estar tan alerta de que quiero que sea una memoria eterna. O sea, No, porque no. también llegan a ti. Te digo, yo ahorita se me puso la piel chinita con nada más de pensar en el olor de los champiñones de mi abuelito, porque te trasladas a ese sentimiento que sí te marcó, para cambiar personalidad o no, pero te marcó. Ya. Y sí creo que tu vida tomó un rumbo diferente por eso que sentiste, eso que oliste. Sí, y creo que todo va en un tema de darte permiso. No nos damos permiso de querer vivir memorias eternas y de vivirlas. Hace 2 semanas venía manejando, yo soy de aquí de Monterrey, y cuando yo era chavo, pues tú también eras de mi generación Sí, más o sí, menos. sí. Y no sé si te acuerdas que hubo una época en que se puso de moda la música colombiana, así de chola. ¿La así. bachata o qué? No, que era tipo el gran silencio. Ah, ok. Bueno, y yo me acuerdo que cuando yo iba a 15 y a fiestas ponían la canción esa. Me acuerdo que dice, duerme soñando. Esa canción, ¿te acuerdas? Con tus ojos tan plenos después. Ajá. Bueno. Y yo no sé por qué razón mi Spotify hace 2 semanas dijo, voy a ponerle a Héctor Hinojosa esa canción. Y yo no sé si yo venía en un momento de lucidez o de buscar zen. espiritualidad. Y sale una frase en la canción que literal me hizo regresarle. Y dije, madre mía, ¿Qué dice? espérame, déjame vivir mi... Me tienes aquí en ascuas. La frase dice, la vida que es la vida. Ajá. En tratar de entenderla, se nos va la vida. propia vida. ¿Sí? ¿No está cabrón? O sea, madres. ¿Sí? En tratar de entenderla, ¿Se te fue? se te fue. Y no hiciste nada. ¿Sí? Y te quedaste con... Puta, mi abuelito se murió en el COVID y a los 2 meses se murió mi abuelita. Afortunadamente mi papá y mi mamá hicieron para que yo pudiera crear N cantidad de memorias eternas. Todos no me van a dejar mentir. Los que fuimos a casa de nuestros abuelos, porque ya no están, saben el olor de una casa de un abuelo. Yo no sé si Claro. esto es en México o es en el mundo o en Latinoamérica, pero la casa del abuelo, el olor de la casa del abuelo es el olor de la casa del abuelo. Punto. Sí, no hay más. Como tus champiñones, Sí, ¿no? sí. Entonces, fue un momento donde dije, madre mía, estos güeyes del gran silencio, yo no sé quién escribió esa canción, pero qué sabio, cabrón. Sí, es que... Porque es eso, es entenderla, pero dejarte celebrar, date permiso. No tienes que ir a Disney, no tienes que estar... Las memorias eternas pueden pasar En tu propia casa. en tu casa, en el parque, en recordar, en permitirte recordar esas cosas. Hoy tuve una cita, les voy a ser bien honesto. Hoy tuve una cita antes de venir a este podcast. Y justamente fue a una cuadra de un lugar en el que yo creé N cantidad de memorias, algunas eternas, pero fue todos los veranos mis papás no nos podían llevar de vacaciones a las playas, pero aquí en Monterrey hay un colegio que se llama el Regiomontano, el Instituto Regiomontano, aquí en la Chepe Vera, y había unas albercas, y tú pagabas, no me acuerdo cuánto pagaban mis papás, pero podías ir todo el verano a las albercas, y tenían unos trampolines, había uno de 5 metros, uno de 3, y hoy fui a una cita justo a una cuadra
de esas albercas. Y no pude no pararme. No pude no pararme. Me bajé del carro, fui y me asomé. Y te digo, me dan hasta ganas de chillar. Sí, traes el ojo lloroso. Sí. Traes el ojo. Porque dije, no puede ser. O sea, vi a mi mamá y a mis hermanos. Está bien padre. Entonces, dices, esas memorias, puta, multiplícalas. Sí. Hazlas con los que están, con los que tienes hoy. O sea, el COVID nos dejó a todos chequeados para arriba y para abajo. Entonces, en vez de estar compitiendo y en vez de estar, crea memorias. Busca esas memorias. No esperes que llegue la lana, no esperes que llegue. No la necesitas. Sí, la lana, el tiempo, todo eso son excusas que uno se pone para Por no miedo, darse. Por miedo. Sí, pero porque también no nos enseñaron. O sea, yo cuando te conocí y todo este tema de... Perdón, oigan, que me puse aquí No. emocional, pero así es esto. De eso se trata. Cuando yo te conocí, yo vengo de una familia fría. Entonces, cuando yo te conocí, yo me acuerdo que se gritaban, ¡vaya, hermano, te quiero! Y yo decía, ¿y este güey, cómo que te quiero el hermano? ¿De qué está hablando? O todas estas experiencias que contaban. Pues no, acá era una familia fría, unida pero fría. No fría, era una forma Diferente. de amar diferente. Sí, exacto, pero por eso. muy unida y muy de su Pero estilo. no decíamos te quiero, o que tú me preguntabas, oye, ¿qué va a hacer tu hermana hoy? Y te decía, no sé, me dice, ¿cómo? ¿Cómo no sabes qué va a hacer tu hermana? Es tu hermana, ¿por qué no platicas? ¿O qué? Entonces, a veces ponemos excusas o no nos enseñaron. Sí. Y tú tuviste un gran ejemplo en tu padre, lo tienes aún, y yo hoy lo tengo en ti. Y adopté esta forma de celebrar, de vivir, de vibrar estas emociones, estos momentos. Y de verdad que si algo he aprendido al hacer esto, te aligera la carga. Porque la carga está, la vida está, los problemas están, todo está. Sí. Pero es No la para. manera en que, cómo la ves ese problema, cómo ves la carga. Entonces, si tratas de buscarle el lado bonito o entender que así tenía que ser, pero tú le puedes dar otro rumbo, te aligera la carga y empiezas a disfrutar el vivir sin tener que estar corriendo. Entonces, ahorita, por ejemplo, digo, tenemos 11 años de casados y al principio pues sí era una estira y afloje de esto, y espérate, pues ¿cuál vivir? Y o sea, también hay problemas. Pero ya después de 11 años me subí al tren de vivir, de celebrar y todo, y sí creo que hemos creado estas memorias. Oigan, a veces es más, Eugenia y yo somos del mismo día, el 8 de marzo, y yo sí sé que esta memoria va a ser eterna para Euge. Euge tiene 10 años, tenemos 8 años que el 7 de marzo Euge y yo nos dormimos juntas para que Héctor y Carolina nos vengan a despertar todos los 8 de marzo con el pastel, con el globo y las mañanitas. Que en otra casa... Ellas no se dan cuenta de la logística sí, que hay detrás. Que representa que ellas se duerman juntas, ¿verdad? Porque Nina y yo, ese día es de desvele Total. 100%, porque a las niñas les gustan los globos, les gustan... les hacemos toda la decorada para que vivan su día como ellas se merecen. Exactamente, entonces es eso, te digo, la memoria y el cambiar la dinámica y todo, puede ser desde casa con unos globos. Entonces yo sé que Euge disfruta cumplir años conmigo. O sea, en vez de que haya así... porque, ojo, un paréntesis. A mí, o sea, celebrar mi cumpleaños para mí es lo máximo. O sea, era mi día y que nadie se entromete en mi día. Como boda hindú, 4 días. Ah, sí, fiesta de hindú, de rancho, lo que tú quieras. Pero imagínense que entonces nace mi hija el mismo día y yo dije, a la madre, me está robando mi día esta niña. Que claro que fue lo mejor que me ha pasado, pero... fue como así lo vi, es el mejor regalo que la vida me ha dado en mi cumpleaños. Claro. Y ahorita soy la persona más feliz y gozadora de compartirlo con ella, tanto así que yo ya sé, tengo 39 años y yo ya sé que cuando yo cumpla 50, ella va a cumplir 21 y ya le dije, nos vemos en Las Vegas ese día. Ya está. Porque yo voy a festejar contigo tus 21 años en Las Vegas. La mayoría de edad. Exacto, entonces... en vez de yo haberme dicho, ¿sabes qué? Que flojera, la voy a cambiar de día o me cambio de día. Dije, así tocó y lo vamos a hacer vivir al máximo el 8 de marzo. Me encanta. Entonces,
creo que es eso, darte permiso y buscarle el cómo, sí. Porque si dejamos que el miedo el miedo te paraliza. Sí. Entonces, si vivimos con miedo, vas a estar paralizado siempre y se te va a ir la vida. No, y excusas hay miles, ¿no? Y la excusa más que creo que, porque ya nos ha tocado que nos lo dicen, es, pues es que tú hablas desde el privilegio, o de que tienes o no tienes, o tienes para poder. A ver, a mí nunca se me va a olvidar otra memoria eterna, y esta siempre la platico. Mi papá, ya les dije, no había para despilfarrar, es más, el dinero entraban 20 y se debían 30. Entonces, nunca se me va a olvidar una vez, yo estaba como en sexto de primaria, y me acuerdo que nos dijo mi papá, voy a pasar por ustedes mañana a las 11 de la mañana paso por ustedes, por Héctor, Edgar y Mauricio. Yo, papá, pero tenemos clase. Voy a pasar por ustedes. ¿A dónde vamos a ir? No pregunten. Y en esa época teníamos, era un suru, pero todavía no era el suru, el surito que les platiqué en el primer podcast. Era otro suru de los más chiquitos, todavía más chiquito. Mi mamá, yo creo que le dijo a este pelado, tú vete con ellos, a mí no me metas, no me estés inventando. Pero entonces me acuerdo que pasó por nosotros y empezamos a manejar en la carretera. Y entonces me acuerdo que íbamos manejando y de repente hay un letrero que decía tierra de dinosaurios. Yo creo que andábamos ahí por Mina o por sepa la madre, pero por un pueblo ahí que es de dinosaurios, donde encuentran fósiles. Uh-huh. Y entonces el pelado nos empezó a bajar y nos llevó, y miren, aquí había fósiles. Y luego nos vuelve a subir al carro y le da, y manejamos otro tanto. Y de repente, no me acuerdo, llegamos a un túnel. Y decía, estoy hablando en 1993, y decía, bienvenidos a Real de 14. Hoy Real de 14 es trending, todo el mundo va, ya se puso hipster. Sí, pues no es lo que era hacer. Nosotros fuimos cuando Real de 14 no era nada. No había nadie, güey, era tierra de nadie. Y era un desierto, antes de que hiciera Brad Pitt y Julia Roberts la película, que fue cuando se empezó a poner de moda. Y me acuerdo que mi papá dijo, vamos a explorar. Y vamos a subirnos a unos burros. Y yo no sé cuánto le pagó al güey que traía 3 mulas ahí, 3 burros. Y nos subimos al burro y anduvimos por el cerro, llegamos a unas tumbas. Hoy todo eso mi papá lo tiene en fotos. Claro. Y entonces ahí es donde le doy las gracias, porque él tiene una frase que siempre dice, en vida, hermano, en vida. Siempre la usa y siempre la dice. Y entonces cada que es Día del Padre, cada día que es su cumpleaños, siempre le doy las gracias. Porque yo creo que el gran regalo y el hecho de que yo sea como soy, claro, es por él. Porque, bueno, por él y por mi mamá. Mi mamá, porque mi mamá le permitió darnos todo esto a sus posibilidades. Sí. Entonces, cuando yo llego con alguien que me dice, no, pero es que yo no tengo dinero para llevar a mis hijos a la playa, pero pues no, eso es nada más para los privilegiados. No, o sea, no te la compro, güey. No te la puedo comprar. ¿Por qué? Porque puedes. Porque hoy tu imaginación y tu creatividad y tus ganas de querer dejar una memoria en la gente que amas, es mucho más que cualquier dinero, que cualquier cantidad de dinero, que cualquier viaje. No se necesita ir a Disney para crear esa memoria eterna. Necesitas voluntad, atreverte y permitirte celebrar ese momento. Sí, ¿no? Ahorita que decías de tu papá, me acuerdo, o sea, antes que hablábamos a las casas, que así fue al principio de nuestra relación, o tu papá del celular le dice, contestas, bueno, ¿cómo estás, tío? Lleno de vida. Eso está cañón. Siempre, me pongo en la piel chinita, siempre dice lleno de vida, porque de verdad, eso tenemos, vida. Entonces, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás viviendo con miedo o poniendo excusas para no hacer el siguiente paso, el siguiente proyecto? El único que se limita es uno mismo. Sí. Entonces, si te quitas esa limitante y empiezas a creer en ti, de verdad que todo va a empezar a fluir, y esas memorias, porque ahorita también platicando contigo siempre es, ay, no me acuerdo de mis memorias eternas o cuál. Y luego ya, cuando realmente dices, oye, sí es cierto, esta y el otro y el otro y el otro, dices, no, pues sí las tengo, o sea, sí las hay. Sí hubo gente que quiso quedarse en mi memoria, en mi corazón, en mis sentimientos, en el olor, o sea, creo que sí es algo que te puede mover la personalidad, como dice la definición ahí en la película. Sí creo que es algo que te motiva también
a ese legado a tus hijos, a tus amigos, o también hasta a tus papás, compartir esas memorias y crearlas. O sea, darte el permiso de crearlas con algo tan sencillo como que Héctor y Nina están toda una noche inflando globos para que Euge y yo amanezcamos felices el día de nuestro cumpleaños. Y que la vida no avisa. Ahorita me acordé de algo que me acaba de pasar justo con mis hijas y que me puso muy vulnerable. Fui a correr un maratón y me traje a mis hijas. Lizzy me trajo de sorpresa a mis hijas al lugar a donde iba a ser el maratón. Lizzy no se iba a regresar con nosotros en el vuelo porque ella tenía que regresar a Monterrey antes. Entonces yo me regreso con las niñas y sorpresa, la aerolínea nos cancela el vuelo y nos dice, pues no es vuelo directo, van a volar vía México, pero van a llegar a México a las 2 de la mañana al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y entonces yo empecé a paniquearme. Dije, ¿qué voy a hacer con mis hijas? Porque era Tijuana, México, llego a las 2 de la mañana y el vuelo que me asignan para México-Monterrey era a las 6:30 de la mañana. No me podía ir a un hotel, tenía que quedarme en el aeropuerto. Y empecé a paniquearme. Y entonces dije, a ver, de aquí depende hacerle una memoria eterna a mis hijas. Sí, o pasar el momento. O sea, pasar un muy mal momento con ellas y que se queden con un trauma de... Entonces les dije, ¿saben qué? Empieza el reto. ¿Qué, Eugenia? ¿Cuál es tu récord de quedarte despierta? Y Eugenia dijo, Eugenia es la más valentona, dijo, 1 de la mañana. Nina, ¿cuál es tu récord? 10:30. Que Nina le encanta la cama y dormir. Y entonces dije, pues creo que hoy va a ser una buena oportunidad para romperlo y lo van a súper romper. Entonces me acuerdo que llegaron al aeropuerto y ahí nos quedamos juntitos en una de las, no me acuerdo, creo que fue la sala 15, me acuerdo, y cada que paso, y acabamos de estar con ellas en el aeropuerto, ahora que fuimos, y pasaron y dijeron, papá, sí, aquí cierto, estuvimos, claro. Aquí nos quedamos sentadas y aquí rompimos el récord. Sí, cierto. Algo tan, de nada puedes hacer algo. Tétrico, lo puedes hacer hermoso y fregón para tu hijo. Y sabes que ahorita que estás diciendo claro, yo llegué como zombie a literal echarme a dormir, pero hice que mis hijas no tuvieran miedo de algo que era nada más cambiar la actitud, cambiarles el chip. Y es lo que ahorita que lo estabas platicando, estaba pensando, fue palabras. Sí. Ni les diste, ni les hiciste, ni nada. O sea, fue con las palabras y lo que comunicaste, que creaste esa memoria eterna en la sala 15 del aeropuerto. Y que pasaron y dijeron, papá, aquí fue. Y fuimos a explorar, no había nadie en el aeropuerto, estaba toda la gente dormida y a algunos les ha tocado ver cómo hay gente que se queda dormida y entonces estaban, wow, papá, no hay nadie y este aeropuerto siempre está lleno. Memoria eterna, nunca se les va a olvidar. Entonces, yo creo que para concluir, es date permiso. Sí. Date chance, güey. O sea, búscalas. Oye, los que tienen abuelos, vayan a oler la casa de sus abuelos. Vayan a la tienda, al estanquillo, al depósito al que iban y compraban papitas con su abuelo. Vayan con ellos. Los que ya no los tenemos, o que ya se nos fue un familiar que queríamos mucho, hoy moriríamos, añoraríamos estar en esos momentos. Y también puede ser tan fácil como te subes a un carro y, COVID, verano 2020, ¿te acuerdas? Nos invitan unos amigos a Manzanillo. Sí. No había avión, o sea, te podías subir al avión, pero nadie quería. Algo que tal vez nunca pensaste, te subimos a un carro, manejamos 12 horas y para Eugenia, mi hija, que como les hemos dicho, ha ido a Nueva York y a otras ciudades, Manzanillo ha sido su mejor vacación. Sí. Al día de hoy Eugenia dice, y tú le preguntas y dice, porque pasaba la señora del mango y comprábamos mangos. Pasaba el de la nieve con la música y corrían 500 metros para alcanzar el de la nieve. Porque pasaba el del pan, un pan... Imagínense Mazatlán, verano. Manzanillo, perdón. Pasaba la señora con el pay de queso que ya se derretía. Y los niños, pay de queso. Y hoy tú le preguntas a Eugenia, mi hija, y en sus trabajos del colegio y así dice, mi vacación más padre ha sido... Manzanillo. Agarramos el carro, manejamos 12 horas y luego te acuerdas que había un lugar de comprar cosas, les compramos un inflable de pizza y en la ola se quedaban todo el día con ese inflable de pizza que no me acuerdo ni cuánto costó. Sí. Pero esa fue, o sea, entonces no hay excusa, o sea, puedes agarrar el carro y te vas.
O como tu papá, que la tierra de dinosaurios y que les empezó a contar historias de dinosaurios y ustedes, wow, papá, Tumbas o sea, de la 1500. ilusión. Dejen de querer, dejemos, creo que mi recomendación, Sí. porque a nosotros nos ha servido, a ver, habrá gente que diga, no, a mí no me sirve. No me interesa, Perfecto, se vale. pero a nosotros nos ha servido tratar de disfrutar desde las cosas más simples Lo básico. hasta las cosas que con mucho esfuerzo hemos podido ir haciendo, Y darles ir a las logrando, niñas. pero la clave es que siempre nos hemos permitido siempre nos hemos dado permiso. Pero ojo, digo, Siempre. yo era una persona que no se daba. No, O sea, es todo un proceso. Sí, o sea, no fue de la noche a la mañana, ya, claro que sí, no, o sea, fue un trabajo que tú me ayudabas a convencer, y me lo vendías muy bien y, oye, pues sí es cierto, está bien padre, y ya estoy súper subida al tren, o sea, y yo como una persona que no se daba ese permiso, sí les puedo decir, y les repito, te aligera la carga, o Sí. sea, de verdad, hay una motivación extra, un motivo extra de hacer las cosas, de crear las cosas. Y no nada más tiene que ser a tus hijos, puede ser a tus amigos, puede ser a tu esposo, a tu pareja, a quien tú quieras, pero y no se necesita mucho, de verdad que se necesita, como dices, tu voluntad, ganas y todo va a salir, porque luego te empiezas a juntar con gente, te rodeas de gente que quiere lo mismo, que va hacia el mismo camino, que quiere compartir esos momentos contigo y te ayuda a crear esos momentos, a que pasen y pues entre más mejor también. Sí. Sí, yo creo que con eso nos quedamos. Yo les dejo la vida que es la vida, en tratar de entenderla, se nos va la propia vida. No la quieras entender, disfrútala. Vívela. Vívela, celébrala. Sí. Aquí, en tu casa, con unos tacos, en la cotidianidad de la vida, de lo que haces. Y yo creo que eso lo único que va a permitir es que avances y avances y avances. Y cuando menos te lo esperes, vas a estar Celebrando en el lugar la vida. que más querías, celebrándola. No, y aparte lo que le vas a dejar a la gente que te rodea, Sí. porque pues todos sabemos que en algún momento no vamos a estar, y entonces yo hoy recuerdo a mi abuelo con ese olor de champiñones, que para él era básico hacerlos porque los hacía todos los sábados porque íbamos a comer a su casa, para él era un día más de hacer champiñones, pero para mí fue y es una memoria eterna que ese olor me conecta con él. Entonces, vamos a conectar con la gente, vamos a crear esos momentos porque lo vale, la vida lo vale, vamos a disfrutar el estar hoy aquí y pues qué mejor que con tus seres queridos. Y de tarea llévense eso. Hagan lista. esa lista de, a ver, güey, ¿qué memorias eternas tengo? Te garantizo que tienes fácil 5, 10 o a lo mejor muchas más, pero hazlo, te va a servir, te va a encantar. Y si tienes la manera de ir al Es lugar lo que te iba a decir, te van a dar ganas. en donde viviste esa memoria eterna, regálate eso, cabrón. O sea, no va a haber mejor regalo. Hoy yo se los digo, hoy lo viví yo. Me paré ya iba a llegar tarde aquí. Llegué, me paré en la entrada, me tuve que brincar una barda porque ya está todo lleno como de maleza de árboles, pero las albercas siguen vivas. Sí, sí, sí. Y dije, me vale madre ahorita si llega un policía y me dice, ¿qué andas haciendo tú, güey? Nada más me subí así y fueron los 15 segundos más padres de hoy de mi día porque dije, madre mía, cuántas veces me eché de ese trampolín, cuántas veces mi mamá andaba ahí gritándonos y fue recordar, y recordar es vivir. Sí, siento Y que ya. hacer esa lista te vas a permitir empezar tú a hacer esas memorias eternas con la gente que te está rodeando hoy. Así es. Pero bueno, yo creo que ya con eso acabamos. Sí, muchas gracias por estar gracias aquí y por escucharnos, gracias por estar aquí y ser parte de la comunidad de Seguro Aprendo. Aquí vamos a seguir y vamos a estar platicando pues, de todo y de nada, de las cosas, de lo banal, sí. de lo importante y de lo que te va a hacer sonreír y querer despertarte y celebrar la vida. Así que es. Gracias. nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un excelente Día. día.